corresponde al 100% en cabeza del empleador esa cotización. Y aquí entonces se va a fijar teniendo tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, pues el monto de la cotización depende directamente del riesgo en el que se encuentre la empresa. Y el riesgo depende de la actividad económica que desarrolle la empresa. No será lo mismo el riesgo que tenga una persona que trabaje en actividades de papelería a el que trabaja en actividades de minería. Serán riesgos totalmente diferentes. O no será lo mismo el riesgo que tiene la secretaria ejecutiva de gerencia general a la que tiene, al riesgo que tiene la señora que hace el aseo en los baños. Entonces, será diferente el riesgo y las actividades que estén desarrollando. Eso lo debemos tener en cuenta. Aquí entonces, de acuerdo con ese riesgo en el que se encuentre la persona, pues así mismo van a ser sus cotizaciones. Y aquí va a oscilar entre un valor del 0.348% como mínimo y como máximo el 8.7%. 8.7% de qué o 3.48% de qué? Pues del ingreso base de cotización del respectivo trabajador. Sobre la base de mi ingreso, de mi salario y todos sus factores prestacionales, es que se me va a cotizar a mí para el riesgo laboral correspondiente. Entonces, allí estará ese riesgo. Todas las empresas deben tener su clasificación de riesgos. De acuerdo a la clasificación de los riesgos que tengan, pues entonces dependerá la cotización en esos montos. 0,348 y 8.7% de la base de liquidación de sus trabajadores. En el caso de los trabajadores independientes, pues opera exactamente igual. La diferencia es que el trabajador independiente es quien asume el 100% del pago de su propia cotización. Aquí no lo va a pagar, ningún empleador, sino el trabajador independiente es quien lo deberá desarrollar. Entonces, tengámoslo presente. Ahora, otro punto a tener en cuenta es el índice de lesiones incapacitantes y de siniestralidad de la empresa. Porque no es lo mismo una empresa donde un trabajador se accidenta por allá cada 10 años, ¿cierto? Entonces el índice de incapacidades, el índice de siniestralidad, de muertes en la empresa, uno por allá cada 10 años, alguien que se machucó un dedito por allá en el 85, yo qué sé, a que se trate de una empresa donde hay un difunto cada semana, o bueno, cada mes. Cada mes muere un trabajador en cumplimiento de su labor por un riesgo laboral. Entonces, no es lo mismo esa cotización. La empresa que no presenta un alto índice de lesiones incapacitantes, de siniestralidad y mortalidad en sus números, pues será una empresa que va a pagar una cotización más bajita. Por lo contrario, la empresa que presente un índice más elevado, una tasa de mortalidad más elevada, pues entonces va a pagar una cotización mucho más alta. Eso lo debemos tener presente. Allí estará. Las normas, la normatividad, ¿qué tanto la empresa está cumpliendo las normas que tienen que ver con las políticas de seguridad y salud en el trabajo? ¿Están cumpliendo o no con ese sistema de gestión o no tienen ni siquiera sistema de gestión? Ahora, una cosa es que tengan ese sistema de seguridad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo, reglamento de salud ocupacional, reglamento de conducción segura, política de alcohol y drogas, política de tabaquismo, política de absolutamente todo, pero que sea letra muerta. Entonces, ¿existe esa matriz de riesgos? Sí, muy bonito, pero ¿se está aplicando? ¿Se está creciendo? Y debemos tener en cuenta también que para esos efectos el Ministerio de Trabajo estará haciendo unos requerimientos periódicos de ese cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hasta qué porcentaje se está dando cumplimiento. Entonces lo debemos tener presente. Para verificar cuánto tiene que pagar la empresa por su cotización, tres aspectos fundamentales que acabamos de mencionar. Número uno, el riesgo, la actividad económica que está desarrollando la empresa o el trabajador independiente, según sea el caso.
con unos montos entre el 3,48, 0,348% y el 8,7% como máximo. El índice de lesiones incapacitantes, el índice de siniestralidad que tiene la empresa y el cumplimiento por las normas. Entonces, ojo a ello. Allá estará entonces esos tres aspectos para establecer si paga la cotización mínima, la cotización máxima o se mantiene la cotización inicial con la que se afilió. Entonces, esas serán las cotizaciones que tenga que tener allí en cuenta nuestro empleador al momento de realizarlas. Nuestro ingreso base de cotización, al igual que en el Sistema General de Pensiones y en el Sistema General de Salud, el ingreso base de cotización será el salario que tenga el trabajador. En primer lugar, debemos tener en cuenta que es el mismo IBC, dice la norma, el mismo IBC que se utiliza para el Sistema General de Pensiones. Eso lo vamos a encontrar en los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993. Va a ser el mismo IPC que se utiliza en el Sistema General de Pensiones. Si va a cotizar ese IBC, tiene que ser mi salario. Tope mínimo, un salario, igual que en el Sistema General de Pensiones. Tope máximo, 25 salarios mínimos, con lo que podré cotizar. Entonces, eso lo tenemos que tener también presente. Estará la cotización en esos aspectos específicos. Si nos vamos al sector privado, pues el sector privado nos va a determinar un salario específico. Si se trata de mi salario mensual, pues el artículo 127, todos los factores que constituyen salario. El artículo 129, entonces debemos tener en cuenta, también nuestro salario en especie. Allí estará esa posibilidad de salario en especie, también debe tenerse en cuenta porque tiene una valoración económica para efectos de ese cumplimiento. Entonces, tengámoslo siempre presente. Y naturalmente, los viáticos a los que tiene derecho el trabajador. También, si se trata de viáticos permanentes, pues va a constituir salario. Sobre ese valor también se debe cotizar a seguridad salud, a seguridad social en salud, pensiones y por supuesto riesgos laborales. Si hablamos de un salario integral conforme lo prevé el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo, pues entonces nuestro salario integral, la cotización será sobre el 70% del salario integral, teniendo en cuenta tanto los 10 salarios mínimos de salario integral como los 3 salarios mínimos de factor prestacional o la suma superior que sea de acuerdo al factor prestacional que tenga la empresa. Entonces, allá estará esa obligación. Si se trata de trabajadores del servicio doméstico, se les debe cotizar igualito que a cualquier trabajador, con su salario. Si se cuenta con varios empleadores, pues se debe cotizar por cada uno de ellos. Cada empleador, por cada contrato de trabajo que yo tenga en coexistencia, pues entonces cada empleador me deberá realizar cotizaciones. Ahora, si yo soy un trabajador independiente, un contratista independiente de diferentes empresas, pues sobre cada contrato tengo que cotizarle al sistema, sobre cada uno de esos contratos. Ojo, si hay incapacidad, pues esa incapacidad se supone será equivalente al salario con el que yo estoy cotizando. Sobre ese salario es que se va a generar mi incapacidad equivalente al salario que yo estoy disfrutando. Entonces, tengámoslo presente. Si se trata del sector público, pues allí se va a cotizar conforme a los factores establecidos en la Ley Cuarta del 92, la asignación básica mensual, los gastos de representación, las diferentes primas que tienen los servidores públicos, la prima técnica, si es que esa prima técnica está pactada como factor salarial, la prima de antigüedad, la prima ascensional, las primas de capacitaciones, la prima de Navidad, la prima de pescado, la prima X, Y o Z que tengan los funcionarios públicos y que constituya factor salarial, pues entonces tiene que cotizársela al sistema sobre la misma.
La remuneración por trabajo dominical y festivo también forma parte de la base de cotización porque es salario, igual en el sector privado. La remuneración por trabajo suplementario de horas extras. Entonces, en cada uno de esos casos será esa afiliación, debemos tenerlo presente. El ingreso base sobre el cual se va a cotizar por parte de los empleadores el aporte o la cotización de sus trabajadores. Entonces, allí estará ese valor. Mi ingreso base de cotización, ¿por qué va a estar constituido si soy independiente, si soy contratista? Pues en primer lugar, por todo lo que yo reciba. Todo el dinero que yo esté recibiendo sobre ese valor, tengo que cotizar de una vez. Pero por supuesto, si mis honorarios incluyen gastos, yo tengo gastos, expensas necesarias para desarrollar la actividad para la cual me contrataron, yo eso lo puedo deducir. Entonces, si bien existe un límite, que es el límite del 40% sobre el valor neto de mis honorarios, para yo cotizar al sistema general de riesgos laborales como contratista independiente, sobre ese 40% debo tener en cuenta que primero descuento todo lo que corresponda a gastos. Una vez haya descontado todo lo correspondiente a gastos, no sé, son 10 millones de honorarios, pues entonces descuento todo lo que tiene que ver con gastos, 1.500.000, pues ese 1.500.000 que yo tengo allí será entonces sobre lo que voy a cotizar, descuento, deduzco lo que corresponde a gastos. Y sobre esos 8.500.000 que me quedan de mis honorarios de 10, pues entonces ahí sí le aplico el 40%. Y sobre ese 40% es que le voy a cotizar al sistema. Entonces, debemos tenerlo presente. Siempre estará allí. Si se pactaron unos honorarios, pero no se estableció un valor mensual, sino simplemente unos honorarios de 200 millones de pesos en los próximos, no sé, 6 meses, pues entonces yo simplemente tomo esos 200 millones de pesos, los divido en 6 y sobre ese valor es sobre el que voy a cotizarle al sistema. Allá estará. Así sea que por el tipo de contrato que se esté prestando de esos servicios, me estén a mí pagando primero un anticipo del 10%, después me pagan el 50% y luego me pagan el 40% restante al final, o 10-10-10, o la forma que sea, independiente de esa manera en que le vayan a pagar, se tiene que sí o sí realizar ese ingreso mensual, dividirlo por el valor total y realizar los aportes correspondientes sobre el 40% previa a la deducción de los gastos de operación que tenga para el cumplimiento de ese contrato. ¿Listo? Allí estará. Ese ingreso base de cotización para nuestro sistema general de riesgos laborales no puede ser inferior al que se aplica para salud ni para pensiones por parte de los independientes. ¿Por qué la ley hace esa salvedad? Pues es que resulta que anteriormente, ¿qué hacían nuestros queridos profesionales? Pues una vez les faltaban 10 años para cumplir con el requisito, hacían un salto brusco de septiembre en el que se estaban ganando el mínimo a octubre cotizaban ya con los 25 salarios mínimos para que su pensión fuera mucho más alta. Sí, lo hacían, por supuesto, pero resulta que la norma para efectos de cotización a salud, para efectos de cotización a riesgo laboral lo hacían con el mínimo y para pensión sí cotizaban con 10, 15 salarios mínimos. Pues entonces la norma les dijo, no, está dentro de esas reglas, dentro de esos pagos que usted tiene que hacer de su ingreso base de cotización, tiene que ser igual para todo. Decreto 510 de 2003, que sigue aún hoy vigente. Y obviamente con la modificación de la reforma pensional, la ley 2381 de 2024, pues también tiene o genera esa obligación del empleador, tiene la posibilidad de él descontar y pagar, ¿cierto? O en este caso el contratante descontar y pagar, lo puede hacer sobre cada contrato que yo tengo que cotizar absolutamente a todo. Entonces, es una obligación que tienen nuestros contratistas independientes.
Finalmente, miremos acá la clasificación de las empresas. Entonces, ¿cómo hacemos para clasificar una empresa? Pues básicamente, ¿qué es eso de clasificar la empresa? Pues aquí es el acto por el cual se clasifica la empresa teniendo en cuenta cuál es la actividad principal que desarrolla de la clase de riesgo que le corresponda y que es aceptada por la administradora de riesgos laborales. Entonces, ¿cómo va a ser ese desarrollo de esta actividad? La clasificación de la empresa. Es decir, vamos a encuadrarla en el riesgo correspondiente. Debe haber entonces, en primer lugar, una diferenciación clara de las actividades desarrolladas en cada centro de trabajo. No será lo mismo la operación que yo hago de manera administrativa en Bogotá a la que hago de manera operativa en los puertos, en Santa Marta, en Barranquilla, en Buenaventura, ¿cierto? En el puerto de San Andrés. No será la misma actividad que se está desarrollando. Entonces tiene que haber una clara diferenciación de las actividades que se desarrollan en cada centro de trabajo. Los lugares de trabajo deben ser independientes entre sí. Si la empresa tiene toda su operación en un solo lugar y ese solo lugar es el centro de trabajo, pues se tendrán que asumir los riesgos por el mayor riesgo que exista para beneficiar a todos los trabajadores. Que los factores de riesgo determinados por esa actividad del centro de trabajo no impliquen exposición directa ni indirecta para los trabajadores en otros centros de trabajo. No tiene que estar mezclada mi actividad con otro centro de trabajo para poder tener una clasificación correcta. Y naturalmente, la reclasificación siempre se hace por centros de trabajo, no por puesto de trabajo. Entonces, es que yo tengo un puesto de trabajo en el que mi riesgo es mayor y X, Y, Z. Pues no, porque es que se rige no por su puesto de trabajo, sino por el centro de trabajo correspondiente. Entonces, será diferente. Aspecto también que debemos tener en cuenta para esa clasificación. Si la clasificación de la actividad económica no está en la tabla, porque hay una tabla específica para la clasificación, está aquí en el decreto 768 de 2022, el decreto 768 de 2022, entonces cambió las reglas del juego para la aplicación de la actividad económica. Entonces, ojito acá, si la actividad no está en la tabla de clasificación de riesgos, pues entonces entre empleador y ARL se tienen que poner de acuerdo para clasificar la empresa, para clasificar cuáles son los riesgos que tiene la empresa en esa actividad, teniendo en cuenta las materias primas que utiliza. No será lo mismo que yo trabaje con papel a que trabaje con hierro por allá en una fundidora. Entonces será una actividad diferente. No será lo mismo también las materias primas, los materiales e insumos que estoy desarrollando para la creación del respectivo producto, los medios de producción que se están utilizando, el proceso de almacenamiento y transporte que tienen los productos. No será lo mismo una fábrica, qué sé yo, de pinturas, de plastilinas, de colores, que maneja productos químicos, a una fábrica, qué sé yo, de botellas de plástico. Entonces, cada una tendrá una actividad diferente. O no será lo mismo la fabricación de cajas de cartón. O no será lo mismo la fábrica de resmas de papel, qué sé yo. Dependiendo del respectivo medio de producción, el almacenamiento, los materiales e insumos, las materias primas, pues así mismo se va a hacer una clasificación. Aquí mencionábamos el decreto 1607 de 2002, pero hasta el 15 de noviembre de 2022 tuvo su vigencia. El anterior deroga entonces ese decreto y por supuesto implementa en la planilla integrada de liquidación de aportes, la planilla PILA, integra entonces cómo va a ser esa aplicación de riesgos y cómo va a ser la cobertura. ¿A quiénes le aplica? A todos los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, a las ARL, a los operadores de la planilla PILA. Entiéndase como operadores de la planilla PILA, los de compensar, los de consubsidio, las cajas de compensación familiar que generalmente son quienes efectúan la administración de la planilla integrada de liquidación de aportes y su
sus recursos. No le aplica a los trabajadores independientes que se afilien voluntariamente, porque ellos ya tienen una clasificación diferente. Entonces, estará allí para esa clasificación de las actividades económicas. Entonces, tengámoslo presente. Dentro de esos aspectos importantes que tiene esa tabla de clasificación de riesgos laborales, es decir, nuestro decreto 768 de 2022, entonces de una vez dice, ojo, las empresas con más de un centro de trabajo. Anteriormente estaba amarrado al centro de trabajo y no había lugar a cambiar el riesgo, pues le dice, pueden tener ahora sí diferentes tipos de riesgo. Ya le da una clasificación diferente, diferentes tipos de riesgo, mientras una diferencia clara entre todas las actividades que está desarrollando. Entonces, le da esa posibilidad. En segundo lugar, le dice, ojo, cuando haya lugar a la actualización de la tabla de riesgos y se modifique para la empresa, pues entonces debe cotizar por el valor inicial que le corresponda. Entonces, recordemos que les mencioné que hay una cotización por un valor inicial, un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, si hubo una reclasificación, la tabla del decreto 768 es diferente a la tabla que tenía el decreto 1607 de 2002, pues entonces va a cotizar por el riesgo inicial o el valor del riesgo inicial que tenga ese respectivo nuevo riesgo en el que se encuentra reclasificada la empresa. Si la actividad económica no está en la tabla anexa, pues entonces aquí se hace la clasificación entre la empresa y la ARL de acuerdo con la actividad más parecida que haya en la tabla, teniendo en cuenta los peligros que se presenten, el riesgo laboral, otra vez como señalé antes, las materias primas, los materiales e insumos que se utilicen, los medios de producción que se vayan a implementar, los procesos de almacenamiento y transporte, entonces, también presentes. Las ARL finalmente, entonces, deben, en todo caso, deben en nuestras ARL, me fui, capacitar y asesorar a los afiliados sobre la implementación de la tabla de actividades económicas. ¿Cuáles afiliados? Pues sus empresas afiliadas las deben capacitar a ese respecto. Entonces, aquí finalizo con una presentación de la clasificación de los riesgos. Entonces, hay unos riesgos, 5 tipos de riesgos que maneja la tabla del decreto 768 de 2002. Un riesgo mínimo, un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo máximo. Son los 5 tipos de riesgo que vamos a encontrar dentro de nuestra tabla de clasificación de actividades económicas, de clasificación de riesgos del decreto 768 de 2022. Entonces, próxima clase, ya saben ustedes, nos vamos con nuestra sustentación de la cartilla laboral, me la entregan el martes, me buscan por favor, y de una vez entonces, en orden de llegada el viernes, nos vemos para la sustentación de sus cartillas. Y a la siguiente clase continuaremos con nuestro tema de riesgos laborales, nuestros